Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa tarde. Bien, como habíamos dicho, queremos empezar a mirar punto por punto las herejías de la secta Testigos de Jehová. Y vamos a comenzar, pienso yo, por el principio, porque la Biblia nos habla, el Señor Jesucristo nos habla de que nosotros debemos de cimentar o fundamentar nuestra fe en la palabra de Dios. Y nos habla de que el que pone su fundamento en la palabra está edificando su casa sobre la roca. Pero el que no edifica su casa sobre la roca, que es la palabra y que es Cristo, está edificando sobre la arena. Y por eso vamos a comenzar este tema mostrando de que el libro que manejan los testigos de Jehová, que ya se los había enseñado, llamado la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, no es la Biblia verdadera. Es una traducción totalmente adulterada, espúrea y falsa. Por eso vamos a comenzar dando una lista de versículos que ellos han arrancado, han quitado totalmente de la palabra de Dios. Y luego vamos a hacer un video donde vamos a mirar algunos de los muchos versículos que ellos han tergiversado. Hoy vamos a mirar los que han suprimido completamente de la Biblia. Les voy a dar la lista completa, y luego vamos a mirar algunos de esos versículos, que no son versículos cualquiera, sino que son versículos que tienen una importancia doctrinal. La lista es la siguiente: Mateo, capítulo 18, versículo 11. Mateo, capítulo 23, versículo 14. Marcos, capítulo 7, versículo 16. Marcos, capítulo 9, versículo 44. Marcos, capítulo 9, versículo 46. Marcos, capítulo 11, versículo 26. Marcos, capítulo 15, versículo 28. Lucas, capítulo 17, versículo 36. Lucas, capítulo 23, versículo 17. Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. Estos, aunque los ponen por allá en miniatura, debajo de los versículos normales, ponen la nota aclaratoria de que esos versículos no se encuentran en las mejores traducciones, dicen ellos. Pero sabemos que es totalmente falso, que todas las Biblias traen Juan capítulo 8 versículos 1 al 11. Sigamos la lista. Juan capítulo 5 versículo 4. Juan capítulo 7 versículo 53. Hechos capítulo 8 versículo 37. Hechos capítulo 28 versículo 29 y Romanos 16 24. Entonces, si sumamos, nos va a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 versículos suprimidos. Y si le agregamos los 11 del Evangelio de Juan capítulo 8 versículos 1 al 11, tenemos un total de 25 versículos que han sido quitados de la Biblia. Ahora vamos a mirar que muchos de esos versículos que ellos han quitado tienen una importancia doctrinal muy grande, y especialmente esos versículos que nos hablan de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo es
el centro de la salvación. Cristo es, como dice Hebreos, el resplandor de la gloria de Dios, el unigénito, el único mediador. Y por eso la mayoría de sectas siempre centran sus ataques contra Jesucristo. Pero también algunos de estos versículos que ellos han quitado hablan de temas muy importantes como el infierno, como la divinidad de Cristo, como había dicho hace un momento. Vamos a leer algunos de ellos para que tengamos mayor claridad. Comencemos con Mateo capítulo 18, versículo 11. Mateo capítulo 18, versículo 11. Primero lo buscamos en esa traducción para confirmar, para dar las pruebas de que es así, de que realmente los han quitado. Vamos a buscarlo en esta traducción. Mateo 18, versículo 11. Aquí lo tengo. Miren ustedes cómo aparece una raya. Aparece una raya que nos habla de que ese versículo no existe. Y en la Sagrada Biblia dice Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre vino para salvar lo que se había perdido. Entonces nos habla, ¿verdad?, de esa obra preciosa de Jesús como el Salvador del mundo. Algo que ellos no quieren que sea muy conocido y muy predicado, pero la Biblia nos da testimonio de que Él vino con un propósito, con un objetivo, y fue a salvar lo que se había perdido. Vemos que no es cualquier versículo bíblico, es un versículo importante, decisivo. Es un versículo que nos habla de la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Sigamos, Mateo 23:14. Busquémoslo nuevamente aquí para confirmar que no está. Mateo 23:14. Aquí está nuevamente la famosa raya. Aquí está nuevamente la famosa raya, donde ellos al poner esa raya dicen ese versículo no existe. Lo que deberían decir mejor es no queremos que exista, porque el versículo sí existe y está en todas las Biblias del mundo, excepto en esta falsa Biblia. Por eso deberían de poner ahí, no queremos que exista este versículo. ¿Qué dice la palabra del Señor en Mateo 23:14? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Mire que son versículos doctrinales, versículos que nos hablan acerca, en este caso, de la doctrina de la condenación. Es más, que nos dan algunos datos acerca de lo que será la condenación eterna, que habrá personas que recibirán mayor condenación. ¿Y quiénes entran en esa lista de los que recibirán mayor condenación? Los fariseos, que eran falsos maestros, ¿verdad?, que eran hipócritas. Y ahí entran también todos los promotores de estas sectas de error, que son falsos maestros, que engañan a las personas, que quieren hacer creer que condenación no hay. Sigamos avanzando. Marcos capítulo 9, versículo 44. Dice la palabra, bueno, busquémoslo primero nuevamente aquí en esta traducción para confirmar que no está. Marcos 9:44 y el 46 de una vez. Miremos aquí las dos rayitas. En el 44 la raya, en el 46. Los han suprimido. Y en nuestra Biblia dice la palabra del Señor, el 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y el 46 dice lo mismo, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga.
Entonces, usted ve que por la palabra de Dios, cuando el Señor recalca mucho algo, por ejemplo, cuando dice de cierto os digo, no es simplemente por repetir, sino porque nos está mostrando que es algo importante. Es como cuando Cristo dice, el que tiene oídos para oír, oiga. No es una repetición ahí innecesaria, es una repetición porque nos está hablando de algo importante. Por eso aquí nos está repitiendo lo mismo en el capítulo 40, en el versículo 44 y en el 46. Nos está diciendo donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, vemos que son versículos que dan testimonio acerca de la condenación eterna, acerca de la eternidad del infierno, donde no habrá manera de apagar el fuego, doctrina que ellos también niegan y atacan vehementemente. Sigamos desenmascarando esa falsa Biblia. Lucas capítulo 17, versículo 36. Busquémoslo aquí para confirmar nuevamente. Lucas 17:36. Aquí vemos nuevamente la raya. Aquí vemos nuevamente la raya. Y en la Biblia dice: dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Un versículo hermoso, un versículo que la mayoría de cristianos lo conocemos de memoria, porque nos habla acerca del rapto de la iglesia, del levantamiento. Nos habla de que debemos de estar preparados porque unos serán tomados y otros dejados. Otra doctrina fundamental que niegan los testigos de Jehová, que niega esta secta de error. Ellos no creen, ni predican, ni aceptan el rapto, el levantamiento de la iglesia. Avancemos rápidamente. Hechos capítulo 8, versículo 37. Hechos 8:37. Nuevamente confirmamos que no está en esa traducción. Allí le ponen la rayita. Y vamos a buscarlo en la verdadera Biblia. Hechos 8:37. ¿Qué nos dice la palabra de nuestro Dios? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mire qué hermoso. Se le da un requisito a este hombre para antes de bautizarlo. ¿Y cuál es la confesión que él da? Creo que Jesucristo es el Hijo divino, eterno, único y santo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y luego le bautiza al ver que de verdad conocía al Hijo de Dios, a Jesucristo. Repito, una doctrina bien atacada por los testigos. Y vamos a mirar uno más por cuestión de tiempo. Vamos a mirar aunque sea uno más. Romanos capítulo 16, versículo 24. Romanos 16, 24. Vemos nuevamente aquí el guión que nos habla de que el versículo no existe en esta falsa traducción. Y vamos a leer, hermano, en la Biblia, ¿qué dice? Romanos 16, 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Mire otro versículo que nos da testimonio de ¿qué? De la divinidad de Jesús. Porque mire con qué palabra se refiere a Cristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Sabemos que la gracia es un atributo divino, un atributo que le pertenece exclusivamente a Dios, que es el amor inmerecido que Él tiene hacia con la humanidad para salvarla. Entonces aquí nos muestra la gloria de Cristo como Dios y como Salvador, versículo que ellos arbitrariamente también han suprimido. Ante todas estas evidencias, pues solo queda, amados hermanos, recordar lo que nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Mire qué advertencia tan solemne. ¿Y por qué el Señor hizo esa advertencia? Porque Él sabía que vendrían falsos maestros, falsos profetas, falsas sectas, falsas religiones que atacarían la palabra de Dios, que la adulterarían, que le quitarían versículos, que traducirían mal muchos otros. Así que, amados hermanos, qué bueno que a través de estas enseñanzas nosotros podamos tener bases y argumentos sólidos para contrarrestar todas estas herejías del diablo, todas estas mentiras que promueve esta secta, Testigos de Jehová. En la próxima enseñanza vamos a estar hablando. Hoy hablamos de versículos que han quitado. En la próxima vamos a mirar muchos versículos, vamos a mirar algunos de ellos que le han cambiado totalmente el sentido del versículo que dice originalmente la Biblia. Se me olvidaba otro dato. Estos versículos no solamente están en la Reina Valera, que usted y yo tenemos, están en todas las traducciones de la Biblia, tanto católicas como cristianas. No hay una sola Biblia en el mundo que no contenga estos versículos que acabamos de leer, excepto la falsa traducción del Nuevo Mundo que maneja la secta Testigos de Jehová. El Señor les continúe bendiciendo a todos.